Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, en @radioescuelaur y en @rafaelarraiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Bueno, y hoy tenemos el honor y el gusto de tener en la cabina al doctor Benjamín Sharifker Podolsky, ampliamente conocido en Venezuela por su carrera académica que lo ha llevado a ser rector de la Universidad Simón Bolívar y rector de la Universidad Metropolitana. Por supuesto que hablaremos de eso, pero hoy vamos a hacer un recorrido más amplio y vamos a comenzar, doctor Sharifker, por sus antepasados. Estos apellidos son, entiendo, de Ucrania, de una región de Ucrania, y fueron sus abuelos los que emigraron a América o fueron sus padres. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un privilegio realmente estar aquí en el programa. Muchísimas gracias. Fueron mis abuelos en principios del siglo XX, cuando la Primera Guerra Mundial, justo antes de la Revolución Rusa, vivían en el imperio zarista, en el imperio ruso. Eso era el imperio ruso. Y Ucrania, lo que hoy en día es Ucrania, era parte del imperio ruso. Claro. Entonces, durante toda esa época de la Primera Guerra Mundial, los prolegómenos de la Revolución Rusa, hubo mucho conflicto en, claro, en esa zona. Primero el imperio zarista, digamos, cayó, entonces hubo lo que se llamó la Rusia Blanca, después vinieron los bolcheviques, etc. Entonces, durante toda esa conflagración, bueno, pues mis 4 abuelos, realmente los de tanto maternos como paternos, decidieron irse. Y se fueron, bueno, por diferentes vías y confluyeron en Argentina. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Qué bien. Entonces el apellido Podolsky, de hecho hay una región de lo que hoy en día es Ucrania que se llama Podolia, y tanto mis abuelos paternos como los maternos pues venían de esa región de lo que hoy en día es Ucrania, pero que era el imperio ruso en ese momento. Y fueron a Buenos Aires. Y era muy frecuente además que emigraran a la Argentina, porque en esa última mitad del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX, la inmigración hacia la Argentina fue muy grande. Sobre todo de Europa Oriental. De Europa Oriental. De Rusia, de lo que hoy en día es Ucrania, de Polonia, e incluso gente de Turquía, claro, de toda esa región. Y Argentina era un lugar, era un país que estaba acogiendo inmigrantes en ese momento porque se estaba desarrollando rápidamente, quería desarrollar la industria, quería desarrollar la agricultura, el comercio, etcétera, y bueno. ¿Y ellos tenían profesiones afines a la industria, a la agricultura? No. Eran comerciantes más que otra cosa. ¿Y los 4 abuelos judíos? Judíos, los 4 abuelos. Muy bien. Y entonces sus padres nacieron en Argentina. En Argentina. Mis padres, digamos, bueno, seguramente ahí se conformó, como siempre con las inmigraciones, claro, grupos de personas con orígenes afines, etcétera. Y bueno, y dentro de esos grupos, pues, se conocieron mi padre y mi madre, se casaron y bueno, y lo demás es historia, pues. Claro. ¿Y cuántos hermanos han sido ustedes? Yo tengo un hermano ligeramente mayor que yo, 2 años mayor que yo. ¿Que vive en Venezuela también? Lamentablemente no. Ajá. Vivió muchos años en Venezuela, pero ya hace algún tiempo, pues, forma parte de la diáspora. De la diáspora venezolana, sí. Y usted, rector, nació el 21 de septiembre de 1953, precisamente en Buenos Aires. Y se vino para Venezuela con sus padres siendo un niño. 4 años tenía. 4 años, o sea que usted no tiene ni siquiera el recuerdo de Buenos Aires. Tengo algunos recuerdos, bueno, he ido de visita porque claro,
visitas familiares, visitas también profesionales, científicas, etcétera. Varias veces he ido a Buenos Aires. Pero sí, curiosamente tengo recuerdos muy vagos de la época en que primero se vino mi padre, porque mi padre trabajaba en una empresa de seguros importante en Argentina que decidió abrir una oficina en Venezuela, entonces lo envían a Caracas, a Venezuela en realidad, para abrir una oficina. Mi padre visita Maracaibo, visita Caracas, decide, después de haber pasado por varias ciudades de Venezuela, bueno, que iban a abrir la oficina en Caracas, y luego entonces sí, bueno, vinimos toda la familia. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, curioso, eso habría sido en el año 55 aproximadamente, yo posiblemente tuviera 2 años, y recuerdo la música clásica que sonaba en la radio, y solamente música clásica porque había habido un golpe de Estado, que fue cuando cayó Perón. De tal manera que sí tengo algunos recuerdos, curiosamente, digamos, de edad muy temprana, y bueno, y algunos otros recuerdos que recuerdo que, bueno, que yo me sentía con la responsabilidad de ayudar a mi mamá, y entonces, bueno, algunas anécdotas que yo pudiera contar de esas ayudas que yo le daba a mi mamá con esa temprana edad, porque mi papá se había ido de viaje, yo tenía ya 4 años en ese momento. Pues. Imagínense. Y cuando ustedes, entonces, la familia llega a Venezuela en el año 57, me 57. Parece, ¿sí? Y llegan al aeropuerto de Maiquetía. No, vinimos por barco. Ah, sí. Vinimos en un barco que era un crucero, que tenía piscina, en fin. También tengo algunos recuerdos de ese viaje, porque también, curiosamente, ese barco, bueno, hizo escala en Montevideo, de eso no me acuerdo, pero hizo escala en algún puerto brasilero, que posiblemente haya sido Sao Paulo o Río de Janeiro, no lo sé. No, pero desembarcamos, visitamos, y entonces yo no entendía nada. Y era la primera vez que yo me enfrentaba a otra lengua. A otra lengua. Claro. Entonces, bueno, ahí aprendí que había otros idiomas en el mundo. Qué maravilla. Porque nunca había tenido esa experiencia. También ese tuvo escala en Trinidad. Entonces, de ahí recuerdo todavía los policías con shorts y con sombreros de corcho. Sombreritos de hongo, aquellos blancos. De ¿no? esos blancos. Sí. Y luego, bueno, llegamos a La Guaira. A La Guaira. Y tiene el recuerdo de esas primeras impresiones de Caracas. En el año 57 Caracas era una ciudad todavía muy pequeña. Yo creo que podía tener si acaso 1 millón de habitantes, ¿no? Bueno, sí, tengo recuerdos. Nosotros vivimos en toda la infancia, yo la transcurrí en San Bernardino, sí, cerca del centro de Caracas, pero recuerdo que, digamos, los primeros meses estuvimos en un hotel muy cerca de la Plaza Bolívar. Mi papá tenía la oficina muy cerca de la Plaza Bolívar. Y nosotros llegamos en septiembre, octubre del año 57, y mi papá llega con un cuento de que el 1 de enero de 1958, diciendo, aquí en el trópico celebran el Año Nuevo de una manera muy particular. Estaban bombardeando Miraflores. Claro. Entonces, lo de Martín Parada y Hugo Trejo. Exactamente. Entonces mi papá, bueno, pues llegó con ese cuento de que las celebraciones de Año Nuevo eran un poco particulares. Un poco ruidosas. Qué interesante. ¿Y esos primeros años dónde los estudia? En el Colegio Moraes y Luces. O sea, ¿dónde quedaba? ¿En San Bernardino? Quedaba en San Bernardino. Sí. El Colegio Moraes y Luces Herzl Bialik quedaba pegado al Ávila, en la parte alta de San Bernardino, y ahí hice primaria y secundaria. Kinder, primaria y secundaria, desde, digamos, hice preescolar, primaria y secundaria. Sí, creo recordar que uno de los compañeros de clase en el colegio era Moisés Naim. Moisés Naim, correcto. Sí. Éramos compañeros. Sí. Él alguna vez me refirió el sobrenombre que usted tenía en el colegio. ¿Recuerda algún otro compañero o compañera? No recuerdo también. Si era mixto el colegio. Era mixto. Sí. Y Lanchester. También era, digamos, de nuestro grupo. Y bueno, sí, por supuesto, recuerdo a muchos más. En fin, cantidad. Muchísimos otros. Claro que sí, éramos como 80, 90. Eran como 80 o 90. Y llega el momento de graduarse de bachiller y hay que hacer una escogencia. La química. Usted estudia química en la Universidad Simón Bolívar. Es una escogencia que no es frecuente. Debe haber habido una pasión por esa materia muy particular, ¿no? Sí, yo creo que ahí confluyen tal vez varios factores, ¿no? Un factor es que
mi padre y mi madre eran muy, digamos, me dieron muchas libertades en mis años, digamos, de infancia. Mi papá tenía muchos libros, era un lector empedernido, mi mamá también. Y entre esos libros había libros de ficción, libros de ensayo y alguno que otro libro de ciencia. Y desde edad muy temprana, bueno, pues me empezaron a interesar los asuntos de ciencia. Entonces me permitieron en un rincón de la casa montar un laboratorio. En ese laboratorio entonces yo hacía, bueno, experimentos. Tendría 15 años. No, mucho menos, tal vez 10 años, todavía en primaria. Entonces yo me fascinaba con líquidos y con sólidos y con sustancias químicas, porque yo recuerdo que yo iba a las tiendas de medicamentos que había en la Candelaria, donde había varios distribuidores de drogas, de medicinas, pues. Y ahí yo compraba algunos reactivos, yodo, etcétera, y hacía experimentos con elementos. Algunos de esos experimentos yo no se los recomendaría a nadie hacerlos porque podrían ser peligrosos y tóxicos y explosivos, exactamente. Pero yo creo que por ahí surgió mucho mi interés por la ciencia, y también tuve buenos profesores. Tengo que también profesores que para mí fueron muy inspiradores en el área de la física, de la química. De esos profesores vamos a hablar en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta con el doctor Benjamín Sharifker. Y veníamos conversando sobre esos profesores en el bachillerato que abrieron camino en el Moral y Luces. ¿Quiénes fueron, doctor Sharifker? Sí, ahí tuve profesores que fueron realmente inspiradores. Sobre todo el profesor de química, se llamaba Guillermo Herrera. Él había sacado un doctorado en química en Italia, si mal no recuerdo. Y tenía un estilo de dar clases espectacular. Espectacular. La química, que es una ciencia muy abstracta, sí, que es difícil a veces, pues, entender un poco de qué se trata. Entonces él tenía toda una técnica en donde él le ponía colores a los elementos y entonces iba combinando elementos y uno la iba viendo en Tecnicolor. Pero luego él mezclaba historias con la enseñanza de la química. Y entonces yo me acuerdo que él leía, traía, por ejemplo, cuando veía que todos los estudiantes estaban fastidiados, entonces sacaba un libro y leía un libro de literatura. Giovanni Papini, yo qué sé, no me acuerdo exactamente qué es lo que era, cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, a través también de esas historias que discutíamos en clase, la historia. Los iba enganchando. Los iba enganchando, exactamente. Entonces, bueno, luego otro, por ejemplo, el profesor de mineralogía, creo que eso era cuarto o quinto año que se veía mineralogía en esa época. Bueno, ciencias de la Tierra, porque eso era básicamente ciencias de la Tierra, eso también puede ser muy fastidioso. Sí. Pero este profesor lo mezclaba con matemáticas y lo mezclaba con otras cosas. Entonces, nos planteaba, por ejemplo, cosas así. Mira, ¿por qué el agua no se quema? Por ejemplo, él decía. Claro. Bueno, porque ya está quemada. Ahí. Entonces empezaba a hablar, mezclaba eso con química, de cómo se formó el agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos, yo pienso que eso me despertó. Por ejemplo, este profesor Herrera organizó un centro de ciencias en el colegio, donde varios compañeros hacíamos, compartíamos pues intereses en ese centro de ciencias, donde entonces él nos abría el laboratorio ya no solamente para hacer las prácticas de laboratorio exigidas por los programas de estudio, sino que nosotros teníamos cierta libertad para hacer experimentos en el laboratorio. Claro, pero eran muy buenos profesores, ya realmente. Y su grado de bachiller me parece que coincide con la apertura de la Universidad Simón Bolívar. Así es. Yo tengo el recuerdo de que la universidad la crea Raúl Leoni, el primer rector fue Eloy Lares Martínez, se iba a llamar Universidad de Caracas, pero viene el cambio de gobierno y el presidente Caldera designa al doctor Maíz Vallenilla rector y cambia también el nombre de Universidad Simón Bolívar. ¿Usted fue de los primeros alumnos? De la segunda promoción. De la segunda. Los primeros alumnos entraron en el año 70, pero en enero. O sea, la universidad empezó, su primera clase pues se dio algún día de enero, creo que fue 19 de enero de 1970, o 18 de enero, algo así. Y yo entré en septiembre del año 70, pues me gradué de bachiller en julio. Pues, ¿Y ya el régimen era trimestral? Ya era trimestral. Nació trimestral. Sí, nació con régimen trimestral. Era, por supuesto, muy innovador en ese momento en Venezuela. Yo creo que fue un modelo bastante innovador y pienso yo bastante exitoso. Sin duda, sin la menor duda. Donde el centro de atención no era tanto
que el estudiante adquiriera una profesión, que es un poco, digamos, el estilo, yo no sé si llamarlo estilo, más bien el sesgo de lo que son los estudios universitarios en Venezuela, que son muy profesionalizantes. Y no era tanto el adquirir una profesión, sino la formación integral del estudiante. Entonces había un primer año que era común para todos los estudiantes, que se llamaba estudios generales, y luego esos estudios generales también continúan a lo largo de toda la carrera. O sea, una línea. Sí, entonces si uno estaba estudiando, por ejemplo, yo, química, pero tenía que tomar clases, que yo las podía elegir, podía hacer economía, podía hacer filosofía, podía hacer comunicación, en fin, había todo, arte, lógica, yo qué sé, cantidad de cosas que uno podía, que podía uno tomar. Y ni siquiera estaba terminada la universidad, creo, había pocos edificios, ¿no? No, cuando yo entré, ahí lo que había eran unos galpones que muy pomposamente se los denominaba pabellones. Pero eso eran unos galpones que no sé, a lo mejor eran caballerizas convertidas en aulas de clase. Eso era la hacienda de los Santaella, que tenía hasta una plaza de toros allí. Así es. ¿Qué tal? Y usted se gradúa allí en 1976. Sí. Y de inmediato se va a hacer un doctorado en físico-química en la Universidad de Southampton. Exactamente. De donde egresa en el año 1979. ¿Cómo fue esa experiencia ya en Southampton y por qué esa universidad? Bueno, cuando termino yo de estudiar en la Universidad Simón Bolívar, entonces me proponen dar clases en la universidad, lo cual me resultaba atractiva, digamos, esa propuesta. Y me dicen, mira, eso sí, si te pones a dar clases aquí en la universidad, no es que simplemente vas a dar clases, tienes que hacer un doctorado. Claro. Y vas a tener que tener un programa de investigación, que creo que es una de las otras características que Maíz Vallenilla o los fundadores de la Universidad Simón Bolívar le imprimieron a esa universidad, de que el cuerpo académico o los programas académicos estaban muy basados en la indagación, en la creación de nuevos conocimientos, la investigación científica, claro, la investigación humana, como tiene que ser, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la razón fundamental por la que inmediatamente busqué dónde hacer un doctorado. Y después de escribirle cartas a varias personas en diferentes partes del mundo, decidirme a Inglaterra porque ahí conseguí un profesor, Graham Hills, que me planteó unos problemas interesantes para estudiar y unas condiciones de estudio que me resultaban muy atractivas, las inglesas, en comparación con como eran los estudios doctorales, por ejemplo, en Estados Unidos en esa época, que eran estudios muy docentes en los Estados Unidos, mientras que en Inglaterra estaban completamente enfocados en la investigación. Entonces, por eso me fui para Inglaterra. Ah, pues claro, qué bien. Bueno, y usted regresó en 1980 y entra al Departamento de Química de la universidad y allí fue, a su vez, desarrollando una tarea en la gerencia académica porque fue jefe de departamento, después estuvo decano de investigación y desarrollo entre el año 92 y 96. Y aquí hay un dato interesante en su biografía. Después de decano fue vicerrector administrativo. Que eso me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación. Yo hubiera pensado que iba a ser vicerrector académico primero, ¿no? Bueno, mira, sí, eso es interesante. Para el año 2000, principio de los años 2000. 2001-2005 estuvo de exacto, vicerrector de 2001 a 2005. Bueno, había fuertes amenazas a las universidades venezolanas. Y ya las universidades venezolanas, las públicas, estaban atravesando unos problemas que eran fundamentalmente administrativos más que académicos. O sea, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar tenía problemas académicos fuertes, por supuesto, pero el origen de esos problemas académicos que tenía eran realmente administrativos. Uno, por la situación política que estábamos viviendo, amenazas, digamos, de índole político, pero otras por la crisis económica que ya venía desde antes. O sea, la crisis económica de las universidades públicas no nacieron en el año 2000, las venimos arrastrando desde mediados de los 80, principios de los 90, y en ese momento teníamos, por ejemplo, un déficit en la Universidad Simón Bolívar enorme en lo que tenía que ver con la atención de la gente. O sea, para mí una universidad es la gente. Claro. Y por ejemplo, si en un momento determinado, y Dios no lo quiera,
una universidad venezolana le llega una tragedia, lo que le pasó a la Universidad Simón Bolívar en el año 99. En el deslave. En el deslave, por ejemplo. Bueno, en el deslave del 99 quedó arrasada completamente la sede del litoral de la Universidad Simón Bolívar. Sí. Bueno, pues no habían pasado sino pocas semanas, posiblemente un trimestre, no recuerdo, pero muy poco tiempo, cuando todos los programas del litoral, bueno, se trasladaron a Certeneja y los estudiantes que estaban en Certeneja y los profesores que estaban en el litoral pudieron continuar. Entonces, digamos, la infraestructura, los edificios, los laboratorios son necesarios para que una universidad funcione. Claro. Pero los que son esenciales, lo que son la gente. Insustituibles es la gente, los profesores y los estudiantes. Claro. Entonces, ya la universidad para el año 2001 había perdido la posibilidad de atender apropiadamente a la gente y sobre todo en lo que respecta a la previsión social. El seguro, la posibilidad de que la gente pudiera comprar habitación, los que iban entrando pudieran ubicarse, tener un carro, bueno, la Simón Bolívar queda más o menos lejos de la ciudad, en fin, esas necesidades esenciales era muy difícil cubrirlas. Entonces, bueno, mi motivación fundamental para asumir el vicerrectorado administrativo fue para tratar de resolver un poco esos problemas. Claro, y lo hizo muy bien porque lo eligieron rector para el periodo 2005-2009. Efectivamente, sí. Por ejemplo, una de las cosas que logramos hacer en ese momento fue convertir el seguro de la universidad, que era un seguro, bueno, con una compañía de seguros, lo convertimos en un programa de administración de riesgo, que bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, claro, digamos, del área de seguros, pero que en donde realmente la compañía de seguros no es la que asume el riesgo de la salud, en este caso del personal, sino que es la propia universidad a través de la Procura de Recursos. Entonces eso nos permitió administrar mucho mejor los recursos que teníamos para la previsión social que con una compañía de seguros. Y es un sistema que hasta hoy en día todavía está vigente ahí. Bueno, y en paralelo a su carrera dentro de la Universidad Simón Bolívar, bueno, vemos también actuaciones importantes como director principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, como secretario del capítulo Caracas de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia y presidente de la Sociedad Venezolana de Electroquímica, y también la incorporación suya a la Academia de Ciencias Físicas y Naturales. No recuerdo si es exactamente así como se llama. Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Me faltó, qué raro que me faltaron las matemáticas allí, que fueron las que más trabajo me dieron a mí en el bachillerato. ¿Cuándo ocurre esa incorporación, doctor Sharifker? Yo entré primero como miembro correspondiente a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. No recuerdo el año. No recuerdo. 97, 98 posiblemente. Y luego fui electo individuo de número, posiblemente en el año 2001, 2002 aproximadamente. Creo que, bueno, las fechas son más o menos esas, ¿no? Ha sido una experiencia pienso que las academias son instancias muy importantes dentro del desarrollo de Venezuela. No se les presta, pienso yo, históricamente no se les ha prestado suficiente atención, pero son oportunidades tremendas que tenemos en Venezuela porque ahí hay una concentración importante de talentos y de capacidades para atender problemas importantes. Y eso se ha visto, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, sí, donde tanto la Academia de Medicina como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, dentro de sus ámbitos de competencia, pienso que han tenido una contribución importante a que nosotros, bueno, mal que bien, pudiéramos mejorar las políticas públicas para la atención de la pandemia en Venezuela. Bien, en la próxima parte del programa vamos a conversar con el doctor Sharifker sobre aspectos propiamente de su investigación científica, que yo creo que son aspectos muy poco conocidos. Ya regresamos. Bueno, el doctor Sharifker es uno de los científicos venezolanos con mayor cantidad de trabajos publicados. En el mundo de la ciencia también se mide mucho por las veces que sus trabajos han sido citados y pasan de miles las citas que tienen los trabajos científicos del doctor Sharifker en el área de la química.
¿En qué consiste propiamente esa investigación? ¿Cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo llegó usted a esos aportes que ha venido haciendo? Bueno, como dije anteriormente, a mí me interesó desde muy temprano la ciencia como una forma de entender el mundo en que vivo. Uh-huh. Primero como una cuestión lúdica, porque sencillamente me parecía maravillosa las cosas que yo podía ver en un laboratorio y quería entenderlas porque esas cosas ocurren así. Y eso me llevó a hacer el doctorado en cristalización, electrocristalización, o sea, cristalización inducida por campos eléctricos y por corrientes eléctricas, en donde entonces puede haber un líquido que se transforma en sólido, o algo que está disuelto en solución, convertirse en un cristal. ¿Eso tiene aplicaciones médicas, por ejemplo? Tiene aplicaciones importantísimas hoy en día en baterías. Por ejemplo, tanto la batería de plomo, que la tenemos todos en los carros, como no tanto la batería de litio hoy en día, pero hacia donde seguramente se va a dirigir. La batería de litio va a depender mucho de esos procesos de cristalización. Entonces, la conversión de energía, de hecho, digamos, la acumulación de energía, en este momento es tremendamente importante porque estamos atravesando una transición energética donde estamos queriendo salir en el mundo del uso de recursos fósiles, porque los recursos, bueno, ahí está ahora la convención esta COP27 en Egipto, que tiene precisamente que ver con la acumulación de gases invernaderos que contribuyen al calentamiento global. Y uno de los principales gases invernaderos es el CO2, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, que se produce por la combustión de carbón o petróleo o gas natural. Entonces, para alejarnos del uso de los combustibles fósiles, necesitamos sistemas que logren acumular energía de alguna manera. Y uno de esos sistemas son las baterías. Por ejemplo, si yo en pocos años pongo una celda solar en el balcón de mi apartamento y tengo una batería que acumule la energía, ¿eso va a ser posible? Claro, claro. ¿Todavía no lo es? Todavía, digamos, no es económicamente viable, pero es posible. O sea, si tú tienes suficiente... O sea, es científicamente posible. Científica, técnicamente, y los implementos necesarios para hacerlo los consigues en cualquier, digamos, están en el mercado. O sea, esa se pueden batería, conseguir. ese acumulador, que creo que es el término técnico, un acumulador de energía, ¿cuánto, en una hipótesis suya, cuánto pudiese almacenar energía para cuánto tiempo, digamos así? Para ponértelo, fíjate, ahorita el 10% aproximadamente del mercado en países como Suecia, como Holanda o más, incluso más del 10% del mercado de automóviles en esos países son carros eléctricos. Sí. El carro Tesla, por ejemplo. Sí. Ese es un carro que te puede transportar 500 kilómetros o más con una sola carga de la batería. Claro. O sea que tiene una autonomía como un carro de gasolina, pero no usa gasolina, sino que usa energía eléctrica. O sea que tú puedes en acumuladores acumular toda la carga que va a necesitar una casa a lo largo de un día y entonces generar toda esa carga con celdas fotovoltaicas, por ejemplo, y acumularla en baterías y luego utilizarlo cuando el sol no está, digamos. Uno de los negocios, por ejemplo, de esta empresa, digamos, de este señor tan famoso hoy en día que es Elon Musk, y controversial, porque uno lo admira por algunas cosas y por otras cosas no tanto, sino todo lo contrario. Pero uno de los negocios más importantes de él no es tanto el carro, sino la propia batería. La propia batería. Y, por ejemplo, la energía eólica, estos molinos de viento, ¿se pudiera almacenar energía en baterías en la base de los molinos, de las aspas? Sí, se puede almacenar, sí, por supuesto, se puede almacenar no solamente en la base de las aspas, sino que se puede transmitir eso a través de cables y almacenar en otro lado, o se puede hacer algo todavía, pienso yo, más interesante y que posiblemente el futuro vaya a ir hacia allá, producir hidrógeno. El hidrógeno se puede producir electrolizando el agua y entonces el hidrógeno es un almacén de energía que yo luego puedo incluso transportar a través de tuberías o bombonas o lo que sea y utilizarlo como combustible, con la ventaja de que es un combustible que no produce anhídrido carbónico, sino que produce agua cuando se quema. Claro. Y en el área de la investigación científica, usted
Usted trabajó durante muchos años en el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar. Usted sigue activo, investigando. Forma parte de una comunidad científica internacional que, claro, hoy en día con el Internet, con las redes, la manera como nos comunicamos debe ser mucho más sencillo que hace muchos años cuando se mandaban cartas, ¿no? Bueno, sí, hoy en día trabajamos, por ejemplo, antes uno mandaba un artículo, porque al fin y al cabo el resultado de una investigación se traduce en un artículo Sí. que se publica. Entonces uno lo mandaba, y al cabo de 3 o 4 meses, entonces uno recibía la respuesta de los árbitros, o más, incluso 6 meses, y entonces luego, bueno, o sea, así es como funciona, digamos, en general la investigación académica. Funciona a través de la revisión de los, Claro. de los conocimientos por expertos y por pares que nosotros llamamos, y entonces de esa manera se va no solamente mejorando el conocimiento, sino que se va reduciendo también el volumen a lo mejor de conocimientos innecesarios, porque a veces a mí me ha pasado de que yo he mandado un artículo a una revista y me dicen, mire, pero eso que usted está mandando ya es algo hecho, Claro. algo que yo no sabía porque no había leído, digamos, que alguien lo había, ¿no? Entonces simplemente eso pues no sirve para nada, No sirve. porque ya fue hecho. Entonces, bueno, en fin, todo ese proceso se ha acelerado. Ya uno Claro. no tiene que esperar esos 6 meses a que lleguen los árbitros para luego uno contestar y 6 meses más tarde entonces que le vuelvan a decir que, bueno, está muy bien lo que usted hizo, pero ahora tiene que hacer esto también, etcétera, que son varias vueltas, digamos, hasta que un conocimiento científico salga publicado, sino que eso ahora ocurre en cuestión de días o semanas, precisamente por Internet. Incluso el trabajo colaborativo. Yo en este momento estoy escribiendo un artículo con una investigadora inglesa, de una universidad inglesa, y con un investigador español que trabaja en Bélgica. Y usted en Caracas. Y yo en Caracas. Entonces, bueno, eso Qué maravilla, ¿no? tenemos esa comunicación prácticamente diaria en donde nosotros vamos avanzando en el trabajo que vamos haciendo. Y estoy colaborando con colegas míos y estudiantes míos que ahora están, bueno, en Argentina, en Tailandia, en Estados Unidos, en fin, Sí. en España, en Francia, en Inglaterra, bueno, que se han ido por razones que conocemos, que son Claro. parte, digamos, de esa migración de talentos que en algún momento fuimos un polo de atracción en Venezuela y que en este momento, pues somos lo contrario, pues somos estamos expeliendo de alguna manera nuestros talentos y, bueno, colaboramos por Internet. Bueno, y por otra parte, entrando ya en el mundo de la gerencia académica, donde usted ha tenido una actuación destacadísima, muy pocos venezolanos han sido rectores de 2 universidades. Los 4 años que usted fue rector de la Simón Bolívar, más los 4 años de vicerrector administrativo, los años que fue jefe de departamento, o sea, hizo una carrera completa más los 10 años de rector de la Universidad Metropolitana. De modo que reflexiones suyas sobre la educación superior en Venezuela son obviamente muy importantes. Usted es una de las voces más autorizadas en esta materia. Y claro, y le ha tocado una época muy difícil, porque hemos visto el deterioro de la educación pública venezolana y en particular de la educación universitaria, ¿no? Sí, no estamos pasando por el mejor momento de la educación universitaria en Venezuela. Y pienso que realmente el ejercicio que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer, es no solamente de exigirle a los gobiernos que atiendan los temas universitarios, porque este no es un tema solamente de los gobiernos, y ni es un tema solamente de las universidades tampoco, es un tema de la sociedad. Claro. Nosotros necesitamos crear conciencia en Venezuela de que la riqueza no está en el subsuelo, para que nosotros simplemente la saquemos y que sin que haya talento ni esfuerzo nosotros podamos vivir de algo que está ahí dado y que entonces lo que hay que hacer es repartir esa riqueza. Entonces ese es un elemento que tenemos que darnos cuenta. Pero eso no es problema solamente del Estado, sino que también las empresas venezolanas tienen que empezar a tomar cuenta realmente de que nosotros no podemos ser ni monoproductores de petróleo, ni monoproductores de café, ni monoproductores de cacao. O sea, nosotros tenemos que tener una economía que logremos nosotros desarrollar sobre la base del talento de las personas. Y eso significa que el valor que nosotros le agreguemos a nuestros productos y a nuestros servicios sean valores que sean competitivos a nivel internacional. Y eso es lo que han hecho los países que han logrado
desarrollarse, empezando por Singapur, por Corea, por esos países, digamos, que son icónicos, o por China. Por Claro. China, que era un país bastante, digamos, económicamente y socialmente, en fin, atrasado en los años 60, 70 del siglo pasado, y que en este momento está compitiendo por el liderazgo mundial con la primera potencia, que son los Estados Unidos. En este momento China ya consume, produce más CO2, digamos, hacia la atmósfera que los Estados Unidos. Lamentablemente. Y el Producto Interno bruto, o sea, completo, digamos, de China, está superando también al de los Sí, Estados está Unidos. muy cerca ya Está muy cerca de superarlo. y eso lo ha hecho precisamente sobre la base de incorporar innovaciones, de incorporar tecnología y de convertirse en líder de conocimiento en una cantidad de campos, muchos de esos de los que venimos hablando, en campos energéticos, en campos de transición energética, de movilidad, de vehículos, etcétera, etcétera. En la próxima parte del programa, doctor Sharifker, indagaremos en qué áreas Venezuela pudiera, desde el punto de vista de la educación superior, avanzar, tener aportes de tanto científicos como tecnológicos. Ya regresamos. Vamos a la última parte de esta gratísima conversación con el doctor Benjamín Sharifker. Y le dejábamos abierta esa pregunta en la parte anterior del programa. ¿Dónde Venezuela tiene oportunidades en el área científica y tecnológica en el caso de que podamos recuperar la investigación en las universidades públicas y privadas? ¿Dónde pudiéramos avanzar? Fíjate, para responder esa pregunta, voy a hacer un poquito un recuento de lo que ha sido mi trayectoria de investigación y mi experiencia. Mi motivación para hacer ciencia es porque yo quiero entender el mundo. Muy bien. Mi motivación no es la de resolver problemas específicos. Eso puede ser motivación para un ingeniero, para un médico, en fin, para muchos otros. Pero para un químico que lo que le interesa es entender el mundo, mi motivación es entender el mundo. Pero para yo poder hacer esa investigación, para entender el mundo, necesito recursos. Claro. Y para procurar esos recursos, como el Estado no tiene capacidad de dármelo, como la universidad en la cual yo trabajo tampoco va a tener capacidad de dármelo, me tengo que acercar a los productores, a las empresas, y entusiasmar a las empresas en problemas que me puedan servir a mí también para entender el mundo, que es mi objetivo. Y resolverles problemas a ellos. Entonces, en varios momentos, digamos, durante mi carrera, bueno, me acerqué a Petróleos de Venezuela, donde primero yo quería resolverles los problemas a ellos, después me convencí que eran ellos los que yo tenía que escuchar cuáles eran los problemas que ellos estaban planteando y ver dónde yo podía contribuir. Entonces les planteaba cosas en donde yo podía contribuir y esas cosas, bueno, me iban permitiendo entender mejor la naturaleza al tiempo que le iba resolviendo los problemas a ellos. Luego con empresas incluso petroleras, pero había en una época en Venezuela no solamente PDVSA, sino otras empresas, digamos, transnacionales. También hemos tenido proyectos con ellos. Primero con PDVSA tuvimos, por ejemplo, conversión de gas natural. Ahí pudimos hacer unos estudios interesantes que me acercaron a el campo de los polímeros conductores, porque estábamos buscando catalizadores para convertir el metano, que es el componente fundamental del gas natural, en cosas de mayor valor. Y entonces conseguimos esos catalizadores con polímeros conductores, que eran unos materiales que estaban surgiendo en ese momento y en donde nos permitió hacer estudios fundamentales sobre esos polímeros conductores para poder hacer esos catalizadores. Luego con otra empresa transnacional, no voy a mencionar el nombre, ellos estaban interesados en valorizar el coque. El coque es un residuo que queda de la refinación. Van quedando un residuo muy pesado, que es un sólido, que tiene, digamos, muy poco valor, pero hay una gran cantidad de vanadio y de níquel metido en ese coque. Que tendrían que aislarlo. Que hay que sacarlo para poder entonces utilizar el coque. Entonces, junto con una profesora en la Universidad Simón Bolívar que descubrió una manera de cómo extraer ese vanadio y ese níquel, pero luego ese vanadio y ese níquel había que cristalizarlo. Entonces, hicimos entonces también ese estudio, digamos, donde, bueno, aprovechando, digamos, mis intereses en la cristalización, pudimos entonces avanzar. Y luego mucho, por ejemplo, ya en épocas más recientes, uno de nuestros colegas, que es hoy parte de la diáspora, que se fue a los Estados Unidos trabajando en una empresa de agua de Estados Unidos, estaban interesados
en purificar, bueno, en purificar el agua y quitarle los fosfatos y los nitratos que tenía el agua, que son contaminantes, y entonces contribuimos con el desarrollo de una nueva tecnología que está patentada para la extracción de esos componentes del agua. Entonces, lo que quiero decir es que si uno tiene la libertad para buscar, yo como químico entender la naturaleza desde el punto de vista químico, pero el filósofo desde el punto de vista de la filosofía, el matemático, sus cuestiones matemáticas, entonces el que nosotros podamos ejercer esa libertad, buscando con libertad financiamiento de los sectores privados que estén interesados en desarrollar tecnologías y en desarrollar conocimientos, entonces funciona mejor la empresa y funciona mejor la universidad. Entonces yo pienso que eso es parte importantísima de lo que tenemos que hacer en Venezuela, de conseguir estos vínculos productivos entre el sector académico y el sector productivo. Pero para eso necesitamos una sociedad que se convenza, y un poco lo que conversamos en el segmento anterior, de que la única manera de tener desarrollo sostenible en el momento actual es a través del conocimiento y del talento de las personas, no a través de la explotación de los recursos naturales, ni solamente la producción primaria, digamos, agrícola y pecuaria, sino que también tenemos que tener transformaciones y servicios que aprovechen, digamos, las capacidades de las personas. Es la única forma. Forma. Bueno, y ese ejemplo del coque es, bueno, utilizar un desecho que es prácticamente menos que una materia prima y convertirla en valor. En valor. De eso se trata, ciertamente, ¿no? Entonces, mantener el sector primario de la economía, pero también profundizar en otros sectores. Claro. Y claro, Venezuela es un país petrolero, ahí hay un campo muy, muy grande, ¿no? Somos un país petrolero, pero el petróleo como fuente importante de energía en el mundo tiene sus días contados. O sea, digamos, ya la Unión Europea pasó, digamos, decisiones, lo mismo que China, de que para el año 2035, que está a la vuelta de la esquina, ya no van a producir carros, vehículos de combustión interna, de gasolina o diésel, sino que van a tener que ser vehículos que no sean digamos, eléctricos posiblemente, pero que en todo caso que no emitan CO2. Pero, digamos, con respecto a las universidades, que era un poco la pregunta que hacía, yo creo que nosotros tenemos que prestarle especial atención a la calidad de nuestros profesores y nuestros estudiantes. Claro. Ese es el tema. Sí. En la medida que nosotros tengamos buenos profesores y buenos estudiantes, nosotros podremos hacer las contribuciones que la sociedad espera de las universidades, que no es simplemente que podamos, también que podamos ejercer profesiones de una manera idónea, ser buenos abogados, ser buenos médicos, ser buenos psicólogos, cubrir, digamos, todas esas a través de, digamos, del ejercicio profesional que no involucran necesariamente nuevos inventos, pero es que sin nuevos inventos no vamos a desarrollar la sociedad venezolana. Entonces tenemos que tener los buenos profesores y los buenos estudiantes que no solamente ejerzan muy bien sus profesiones, sino que también sean actores en el desarrollo, en el mundo en el cual estamos viviendo. El mundo, cuando digo, es el mundo globalizado de los mercados globales, que yo creo que no queda, digamos, alternativas, a pesar, nos guste o no nos guste, no es una cuestión de ideología. Es así, es ese mundo globalizado, es así, no hay otra vuelta. Bien, doctor Sharifker, quizás nos resta preguntarle por la dinámica de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de la que usted fue presidente también, son periodos de 2 años. De 2 años. ¿Qué tal ha sido esa experiencia allí con los colegas? Ha sido muy buena y ha habido mucho desarrollo de la Academia, en particular de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en los últimos años, diría en el último par de décadas. Por ejemplo, el número de mujeres. Sí, la doctora Yoconda Cunto de San Blas creo que fue la primera, ¿no? Fue la primera que entró, llegó a ser presidente, pero ahora está cundido de mujeres, lo cual es muy bueno. Van a pasar a ser ustedes minoría. Ahora, exactamente, ahora los varones somos minoría, vamos a hacerlo pues muy pronto, lo cual está muy bien, porque si uno se pone a ver en la distribución por género de quienes hacen ciencias en Venezuela, uno consigue que hay mucho más mujeres que hombres. Sí. Sí, en las universidades más mujeres estudiando que hombres en las universidades,
y se están graduando más mujeres que hombres. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que hayan ingresado un número importante de mujeres a la academia era un cambio necesario y que denota, bueno, las nuevas realidades de las cuales no somos ajenos en Venezuela. Usted tiene 69 años. Le quedan muchos años de productividad. ¿Cómo se ve en esos años que vienen? ¿Va a continuar con la investigación científica? Yo no creo que sea posible que usted abandone la reflexión sobre la educación venezolana, porque eso es una pasión suya también. ¿Cómo se mira en estos años? En este momento me estoy dedicando mucho a la química, a las ciencias, pero digamos, el hacerlo experimentalmente me está resultando muy difícil por las condiciones muy precarias en las que están los laboratorios de investigación en las universidades venezolanas. Yo tengo la expectativa de que podamos mejorar esa situación, no necesariamente con financiamiento público, sino a través de mejores relaciones, como hablábamos, con que existan condiciones que permitan que también y que propicien que la empresa venezolana se convierta en un líder importante de innovaciones y de desarrollos que promuevan que el trabajo de tanto profesores como estudiantes en el trabajo científico. Pero también sí, estoy bastante involucrado en temas que tienen que ver no solamente las políticas universitarias que tenemos que resolver, sino en general el tema venezolano. Estoy bastante involucrado en no solamente reflexiones, sino acciones que tenemos que acometer para que nosotros podamos tener una dinámica en Venezuela que nos permita progresar social, política y económicamente. Y una de esas cosas fundamentales es que haya alternabilidad democrática en Venezuela. Mientras no tengamos un sistema, en mi opinión, pluripartidista, o sea, si nosotros tendemos hacia el monopartidismo, como ya tendió, por ejemplo, Nicaragua, que prácticamente es una república, o como la llamemos, un país monopartidista, como lo es Cuba, como lo ha sido durante mucho tiempo Cuba, y hacia lo que se está dirigiendo Venezuela, bueno, pues yo pienso que las posibilidades de que nosotros podamos conquistar mejores niveles de bienestar en Venezuela y de felicidad para las personas se van alejando. Entonces en eso estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Hablaba el doctor Benjamín Sharifker, un eminente científico venezolano con una carrera en el área de la educación superior más que sobresaliente. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor Sharifker. Muchísimas gracias. Un privilegio estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias.